dejado atrás todos los miedos. 3 de agosto de 2017, 18 horas 7 minutos, esto es AM 1230, esto es Dimensión Salud, y quien saluda ahora es la doctora Noelia Cortinas. Muy buenas tardes a todos. Y ya comenzamos el programa, ¿sí? Se pueden comunicar con nosotros al 4372-5863 y al 4372-5867. Nos pueden buscar también en redes sociales, en www.facebook.com/El Derecho de la Salud, y si no, en Twitter, @DCHO de la Salud. Qué lindo. Sí, muy buen programa tenemos hoy y ya Sí. comenzamos. Está en línea el analista político de excelencia, el señor Rosendo Fraga. Rosendo Fraga, Sí, qué para alegría. hablar sobre esta situación, ¿no?, de Venezuela y cómo impacta en la Argentina. Siempre un pensamiento esclarecedor. Rosendo Fraga, Elian Preño, Noelia Cortinas en AM 1230. Muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes por llamarme. Rosendo, bueno, ¿cómo podemos pensar? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es esta locura que está atravesando la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, yo diría, primero empecemos por la teoría política. Ujú. Desde el punto de vista de la teoría política, lo que estamos observando en Venezuela es el pasaje de un régimen autoritario a un régimen totalitario. Chávez era un populista latinoamericano de corte autoritario, como han sido otros, ¿no es cierto? Y esto se entronca a una cultura política latinoamericana. Lo que estamos asistiendo ahora, en esta etapa con Maduro, a partir sobre todo de la constituyente, es que ese régimen populista autoritario, donde la oposición existía, donde la oposición pudo ganar un referéndum, ¿no es cierto?, y con limitaciones pudo expresarse, está pasando un régimen totalitario, como es, por ejemplo, el régimen cubano. Claro. Régimen, ¿no es cierto?, de partido único, no hay una voz opositora. Es decir, esto puede parecer un poco teórico, pero es muy concreto, ¿no es cierto? Es decir, en un régimen autoritario hay limitaciones, es decir, en un régimen totalitario desaparece lo que es, ¿no es cierto?, la libertad, la independencia de poderes y hasta la democracia representativa, porque se termina operando sobre el régimen de partido único. Y Claro. me parece que este es el proceso que estamos viviendo en Venezuela desde el punto de vista de la teoría política. Cuando uno observa un poco históricamente en modelos comparados cómo se fue instalando, por ejemplo, ¿no es cierto?, el régimen comunista prosoviético después de la Segunda Guerra Mundial en Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania, etcétera, uno observa un modelo, ¿no es cierto?, y vio cómo presidentes muchas veces de izquierda moderada después fueron derivando a que sectores más radicalizados lo coparon y terminaron instalando modelos políticos totalitarios. Ahora, Rosendo, ¿y qué es lo que debemos esperar? ¿Cómo se sale de esto? ¿Cuáles son los escenarios posibles? Cada vez menos posibilidades, Bueno, ¿no? yo creo que quería decir, estamos con una crisis. ¿Cuál sería el riesgo? Que esto se prolongara demasiado tiempo y tuviéramos 2 millones de venezolanos viviendo fuera de Venezuela, Claro. que serían en general aquella gente que estaría en más capacidad para enfrentar la situación, para liderar la oposición, para organizarla con cuadros. Por eso acá, cuidado con si la crisis se prolonga mucho tiempo, porque entonces lo que viene es el desánimo y todos aquellos, ¿no es cierto?, que están enfrentando, empiezan a irse del país, ¿no es cierto?, como está empezando a suceder. Yo creo que, aunque esto no parezca hoy demasiado relevante, la clave va a estar en gran medida en lo que sucede en las Fuerzas Armadas, que muchas veces se lo analiza como si fuera todo un bloque. Y en Venezuela están las Fuerzas Armadas por un lado, la Guardia Nacional por otro lado, que es una especie de gendarmería, la policía por otro lado, el servicio de inteligencia por otro lado, las milicias armadas por otro lado, y los colectivos que son directamente los grupos, ¿no es cierto?, para... De choque, ¿no? Sí, sí. ¿No es cierto?, sí, para policiales, para delincuenciales, ¿no es cierto?, con Claro. los cuales funciona el chavismo. Toda esta estructura es una estructura que hasta el momento no la ha enfrentado, no lo ha enfrentado abiertamente, pero el 6 de junio el ministro de Defensa, el general Padrino, hizo una declaración pública por un canal oficial cuestionando la represión, diciendo que no iba a permitir que la Guardia Nacional siguiera violando los derechos humanos. 20 días después, ¿no es cierto?, Maduro reemplazó al jefe del Ejército, reemplazó al jefe de la Marina, reemplazó al jefe de la Fuerza Aérea, al jefe de la Guardia Nacional y le quitó mando operativo al ministro de Defensa. Esto que a lo mejor pasa un poco desapercibido son las cuestiones donde en algún determinado momento puede entrar en crisis, ¿no es cierto?, el régimen de Maduro. Mientras tanto,
hay algo que para mí es muy claro. Si hay una transición, y si viene un gobierno de transición, la clave del éxito de ese gobierno de transición va a estar en que sea capaz de alimentar a los venezolanos la primera semana de gestión. Si es capaz de hacerlo, ese régimen, mire, probablemente se va a consolidar. Si no es capaz de hacerlo, esto va a entrar más en una anarquía violenta. Ahí donde la Argentina, ¿no es cierto?, que es el país que mayor exportador de alimentos per cápita del mundo, digamos, de acuerdo a su población, puede jugar un papel en la crisis venezolana. Porque la transición puede llegar a buen puerto cuando se produzca, sí hay un flujo de alimentos a la población y de distribución que le dé ese consenso mínimo que necesita un gobierno de transición. Ahora, Rosendo, leyendo a contrapelo esto que usted nos señala, las medidas de bloqueo económico acabarían siendo contraproducentes, entonces. Y bueno, es que por eso no se adoptan. Claro, es decir, las medidas de bloqueo económico, ¿por qué no se están? Por eso, en general, Estados Unidos, ahora México se ha sumado, lo que hacen son medidas a las personas, a los funcionarios. El tema de un bloqueo, ¿no es cierto?, de un bloqueo, puede terminar una crisis muy violenta y pagar la población, ¿no es cierto?, el costo. O esto, a su vez, permitirle a Maduro en alguna medida acusar a Estados Unidos y sus aliados del hambre de la gente, cuando el hambre de la gente es consecuencia de las malas políticas que el gobierno ha desarrollado. Por eso es que no se da un paso, ¿no es cierto?, en esa dirección. También el otro elemento que, digamos, que podemos considerar es, bueno, si el régimen de Maduro va a necesitar para perdurar en el tiempo, más allá de la represión, un apoyo externo. Como hizo Cuba con la Unión Soviética. La Unión Soviética es lo que le permitió a Cuba sobrevivir, ¿no es cierto?, y después el petróleo venezolano cuando ya no estaba la Unión, ¿no es cierto?, la Unión Soviética. Hoy Venezuela, en alguna medida, para sobrevivir el régimen de Maduro, va a necesitar un apoyo externo. Algunos piensan que Rusia, China o Irán se lo pueden dar. Yo no estoy tan seguro que esto sea así. Rusia es una gran potencia militar, pero no es una potencia económica. Irán me parece que está con problemas o cuestiones o desafíos o conflictos muy importantes en Medio Oriente como para embarcarse en un conflicto fuera de su región. Y China sí tiene una capacidad económica importante, ¿no es cierto?, disponible para hacerlo, pero no estoy convencido que China vaya, digamos, a complicarse en mantener un régimen que hay señales muy claras de descomposición. Claro, Rosendo, llama la atención en el área del Mercosur que Uruguay no se haya expedido con vehemencia sobre la expulsión de Venezuela en el Mercosur. ¿Cuál sería su visión y el motivo? Bueno, mira, acá hay tres en esa misma línea. Primero, la Unión Europea, hay un país en la Unión Europea que se niega a sancionar, a adoptar sanciones contra Venezuela, y ya lo ha hecho saber, que es Portugal. Portugal está gobernado por una coalición de izquierda y ha dicho que no se va a sumar a esto. En América Latina lo que hemos visto en la OEA es que las sanciones de la OEA no pudieron ser aprobadas porque necesitaban 2/3, porque faltaron 3 votos. El de El Salvador, el de Santo Domingo y el de Haití, aunque Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú, Chile, etcétera, estaban de acuerdo. Y hemos visto que hasta ahora no se pudo avanzar con la suspensión de Venezuela en el Mercosur y todo esto porque faltó a Uruguay. Bueno, yo creo que acá yo puedo entender la posición de estos países. Lo que sí hay que reflexionar es cómo el resto de los países, con la masa crítica que tienen, no son capaces de convencer, de influir, ¿no es cierto?, en estos países. Aunque yo creo que está faltando algo que es muy simple. Lo que está faltando acá es un poco de diplomacia. Sí, ahora, ¿cómo se dialoga? Porque aquí los intentos que se han hecho, al menos, por ejemplo, con la embajadora en la Argentina, han sido intentos truncos, ¿no? Han sido... Bueno, pero si el tema es con Uruguay, yo creo que hay margen para conversar con Uruguay, advirtiendo que dentro del Frente Amplio que gobierna hay una división. Claro. Hay un sector, ¿no es cierto?, exacto, que está más crítico de Venezuela y un sector que está defendiendo a Venezuela. Incluso el Partido Comunista Uruguayo está dentro del Frente Amplio. Es decir, uno tiene que entender detrás de esa actitud que hay un problema de índole político también que Uruguay tiene que manejar, y el presidente Tabaré, ¿no es cierto?, tiene que manejar. Uno nunca tiene que descartar el diálogo, pero a mí me da la impresión de que los márgenes para el diálogo en Venezuela realmente son muy estrechos. La erudición y la claridad de Rosendo Fraga. Rosendo, muchas gracias. No, gracias a ustedes por gracias, llamarme. Hasta luego. Un abrazo. Rosendo Fraga, pausa.
Makes me freeze, but I can't stay still.